Les damos la bienvenida a nuestro espacio derechocrítico.sb, siempre con Salvador Meléndez y Julio Cegueda. El día de hoy conversaremos sobre la resolución de inconstitucionalidad 159-2015 acumulada con la 67-2018, 10-2019, 36-2018 y 17-2019. Proceso de inconstitucionalidad que se desarrolla en torno a reclamaciones de ciudadanos sobre incumplimiento de la Constitución de la ley de la carrera administrativa municipal, que, vale adelantar, ha sido resuelta con diferentes sobreseimientos al respecto. Pero esta es una resolución con una gran riqueza de contenido que vale la pena que muchos de nosotros la estudiemos en profundidad y saquemos nuestras propias conclusiones. Inclusive, ha sido tan relevante esta resolución que en redes sociales muchos de nuestros colegas han emitido diferentes comentarios, tales como quien nos ha dicho que el día 13 de enero del 2021 ha muerto el derecho administrativo. También hay otros que dicen que el conflicto de competencia entre la Sala de lo Contencioso Administrativo y los juzgados laborales ya fue resuelto por la Sala de lo Constitucional. E inclusive tenemos a un denotado jurista que ha publicado en una revista de derecho que los juzgados de lo contencioso administrativo no tienen ningún tipo de competencia en materia laboral, municipal y de derecho administrativo. Como ven, son diferentes posturas que es importante que las analicemos a la luz del contenido de esta resolución que nos ha regalado la Sala de lo Constitucional. Y justamente para poder comprender bien todo el espectro, toda la riqueza de esta resolución, vale la pena que nos hagamos una primera pregunta, Salvador. ¿Cómo debemos entender la naturaleza de los despidos en materia municipal? Bueno, Julio, el acto administrativo está regulado en el artículo 24 de la LPA, la Ley de Procedimientos Administrativos. Ahí lo podemos ver en pantalla. Ahora bien, todo acto administrativo tiene varias características. El despido las tiene todas, las del artículo 24 de la LPA. Ahora bien, el artículo 3 de la LJCA dice que las actuaciones y omisiones impugnables, en el literal A, dice que son todos los actos administrativos. En ese sentido, el despido no puede estar exento de control de la jurisdicción contenciosa administrativa. Esa es una primera precisión. Si el despido es un acto administrativo, debe ser controlado, tutelado judicialmente en la jurisdicción contenciosa administrativa. Muy interesante punto, y sobre todo porque vemos en la página 31 de esta resolución, en la letra B, nos establece que el despido se interpreta como una sanción administrativa. Eso debe tener también su propia naturaleza. Así es decir, la sala reconoce que el despido cae dentro del derecho administrativo sancionador, que es una especialidad del derecho administrativo. Entonces, en consecuencia, nos está diciendo de que el despido es un acto administrativo, ¿sí? Eso es fundamental entenderlo. Ahora bien, la LCAM ha otorgado una competencia directa a los juzgados de lo laboral. Recordémonos una situación, y la sala también lo hace. La LJCA, la Ley de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, es una norma post-LCAM, post-Ley de la Carrera Administrativa Municipal. Es decir, la LCAM está vigente antes que la Ley de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa. Julio, sabemos que en este ejercicio nosotros no tenemos la verdad absoluta de nada. Es una pequeña reflexión que queremos compartir con el gremio jurídico. Pero a mí me llama la atención que en la página 32 de la sentencia, la sala dice: en materia de restricción o limitación de derechos en el campo sancionador, los jueces no deben tener la última palabra, sino la primera. ¿Qué debemos entender por esto? Esto es bien importante, sobre todo en el proceso sancionador que se aplica en la LCAM. Precisamente esta afirmación surge porque parte de ese procedimiento administrativo implica que cuando la administración debe despedir a una persona, no puede hacerlo de manera directa, sino que tiene que pedir el auxilio en un proceso laboral, en un juzgado de lo laboral, para que éste analice, autorice si es legal el despido que va a hacer la municipalidad. Esta intervención judicial adentro de un procedimiento administrativo es bastante sui generis, bastante excepcional. Sin embargo, es interesante cómo la sala
incluye esta parábola, vamos a decir, esta frase, ¿verdad? De que los jueces no deben tener la última palabra, sino la primera, pareciendo que nos hace un llamado para que en todo proceso administrativo sancionador debería haber una intervención del órgano judicial. Imaginémonos qué pasaría, por ejemplo, con todas las resoluciones que emiten entidades administrativas como la Defensoría del Consumidor, como la Superintendencia de Competencia, como la Superintendencia del Sistema Financiero, como el Tribunal Supremo Electoral. Son instituciones que tienen procesos administrativos sancionadores a su interior, que generan derechos y obligaciones a los particulares y que lo hacen sin la intervención de una entidad judicial. ¿Será que entonces estas entidades actúan de forma inconstitucional? ¿Será que están incumpliendo este principio que en realidad nos evoca un pensamiento muy penal, muy del área de derecho penal, ¿verdad? Unos principios de derecho penal que sabemos que esos no siempre van a ser aplicados a la materia administrativa sancionadora, que inclusive el regalo que tenemos de la LPA nos dice que en materia procesal la norma supletoria no es el procesal penal, sino el procesal civil. Entonces vale la pena que nosotros analicemos con bisturí esta reflexión que nos invita a la sala, si realmente vale la pena que nosotros analicemos de manera general que los jueces deben tener la primera palabra en materia administrativa sancionadora, o más bien, como lo hemos venido haciendo en los últimos casi 200 años, que son entidades revisoras de la actividad administrativa. Este elemento que tiene que ver con poder comprender bien cómo debemos interpretar la intervención judicial dentro de este procedimiento administrativo es sumamente clave, porque además de su incorporación en esa etapa de formación del acto administrativo, viene luego también una intervención en etapas de técnica recursiva, porque va a tener una competencia la Cámara y también luego inclusive la Sala de lo Contencioso Administrativo, como lo veremos adelante. Pero ahí es donde vale la pena que nosotros afinemos el lápiz, porque en la página 33 de esta resolución, en el párrafo final, en el número 3, nos dice la Sala que hace una aclaración, pero que esta aclaración no debe entenderse como si estuviera resolviendo un asunto de competencia. Elemento que luego es reforzado en la página 40, que ahí nos dice de nuevo la Sala que es difícil pensar que genuinamente existe un conflicto de competencia entre la LCAM y la LJCA. ¿Qué opinas al respecto, Salvador? Interesante pregunta, Julio. Mira, el fallo no miente. El fallo dice, en el número 8, aclárase que los jueces de lo laboral o los jueces con competencia en esta materia son los competentes para conocer del proceso de autorización y nulidad de remoción o despido de los servidores públicos municipales. La Sala está aclarando que son los jueces de lo laboral los competentes. Tenemos conocimiento, los que litigamos en el área contenciosa administrativa, que hace más de 2 años hay un conflicto de competencia entre lo laboral y lo contencioso administrativo. Tenemos jueces de lo laboral que se han declarado incompetentes porque el artículo 12 de la LJCA le da competencia a los jueces contenciosos administrativos para conocer de cuestiones municipales, media vez, media un acto administrativo. Ahora, tenemos jueces contenciosos que dicen no, es laboral, porque la LCAM así lo dice. El órgano, por constitución, 182, ordinal 2 de la Constitución, que dice que tiene la atribución para resolver un conflicto de competencia, se llama Corte Suprema de Justicia. El Pleno de la Corte Suprema de Justicia, que a la fecha no ha resuelto. Ha sido la Sala de lo Constitucional la que ha aclarado en un proceso de inconstitucionalidad de artículos de la LCAM que son ellos los jueces de lo laboral los competentes. Me preguntan varios colegas, Salvador, ¿es vinculante la resolución de la Sala de lo Constitucional para con la Corte Plena? Es decir, la Corte Plena está obligada a resolver el conflicto de competencia en el sentido que la Sala de lo Constitucional ha aclarado. Esas son preguntas que están por ver. Julio, también llama la atención que en la sentencia de la Sala de lo Constitucional tenemos un diagrama, una figurita, ¿no? Un dibujo. No es primera vez que la Sala resuelve de esa manera.
Explícanos ese diagrama en el que aparece un continente contencioso administrativo y una especificidad o contenido en materia laboral. Definitivamente que tenemos que ir a desempolvar nuestros cuadernos de matemáticas para regresar a comprender los diagramas de Venn. Efectivamente, lo que la sala está haciendo es explicándolos desde una forma abstracta que existen una gran cantidad de elementos que son competencia del conocimiento en materia contenciosa administrativa y algunos de ellos son de materia laboral. Sin embargo, tenemos que recordar que la materia laboral también tiene otros elementos que no son contenciosos administrativos. Por ejemplo, el caso de algunas autónomas, el caso de entidades privadas, que van a irse directamente a dirimir estas controversias a los tribunales laborales. Y esos no van a entrar dentro de ese continente contencioso administrativo. Entonces, más que un círculo, un continente que va a tener un elemento dentro de él, son dos continentes grandes que se entrelazan en la materia municipal, en la materia contenciosa administrativa municipal, en la parte laboral, en la parte de despidos, que es lo que estamos estudiando. Pero también vale la pena que nosotros analicemos esto desde un punto de vista también procesal, ¿verdad? No solo abstracto constitucional, sino también procesal, porque vamos a tener un procedimiento administrativo de creación de actos administrativos que va a haber suspendido su tramitación para migrar temporalmente a un ámbito jurisdiccional laboral que va a emitir una decisión sobre la legalidad de proceder o no a un despido, y esta decisión puede tener a su vez un control jurisdiccional en la Cámara y a su vez un control en la sala de lo contencioso administrativo. Y por otro lado, vamos a tener también ciertos casos en donde la municipalidad, debiendo ir a hacer la consulta, debiendo presentar la solicitud de decisión procesal, judicial, en el ámbito laboral, de determinar si procede o no legalmente el despido, no lo hace. Y en esos casos va a surgir la acción procesal de nulidad, que va a ser conocida también en el ámbito laboral y que va a tener también la posibilidad de conocerse vía recursiva en la Cámara y posteriormente en la Sala de lo Contencioso Administrativo, tal como lo establece el artículo 79 LCAM. Julio, en el fallo, en el numeral 8, en la famosa aclaración, llama la atención que dice lo siguiente: la Sala de lo Contencioso Administrativo es la autoridad competente para conocer, en única instancia, de los procesos iniciados en contra de las decisiones emitidas por las referidas cámaras de segunda instancia laboral. Esta última competencia, dice la Sala, debe ser entendida como una competencia especial y adicional a las que el artículo 14 de la Ley de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa vigente atribuye a la Sala de lo Contencioso Administrativo. Hay una pregunta casi de rigor. Con esta decisión, con esta aclaración, ¿estará la Sala de lo Constitucional creando derecho, adicionando una atribución al artículo 14 de la LJCA? Danos tu opinión. Bueno, como ya lo has mencionado hace unos minutos, la Sala hace una aclaración y trata de cuidarse de decir que no está dirimiendo competencia. Sin embargo, en ciertas partes de sus aclaraciones, pareciera que está asignando competencia. Pareciera que está diciendo, miren, al legislador se le olvidó, omitió decir que hay una serie de competencias que están acá. Ahora, su aclaración va en consonancia con el artículo 79 LCAM, ¿verdad? Para darle un espectro, digamos, de soporte a esta aclaración. Pero definitivamente que esa situación nos genera una serie de preguntas, porque vale la pena que nosotros reflexionemos si el objeto de control que vamos a llevar a la Sala de lo Contencioso Administrativo, ¿qué va a ser? ¿Van a ser las resoluciones que emite la Cámara? ¿Van a ser las de la Cámara junto con las de los juzgados laborales? ¿Van a ser los de la Cámara más los juzgados más las actuaciones administrativas de la municipalidad? ¿Cuál va a ser la extensión de lo que va a poder conocer y sancionar y resolver, vamos a decir, la Sala de lo Contencioso Administrativo? Esos son elementos que es necesario que nos demos el tiempo de analizarlos y que seguramente nos va a dar problemas en la práctica cuando estemos implementando estas decisiones. Sí, Julio, fíjate que en ese sentido llama la atención la forma como se redactó este numeral octavo, que dice
que la sala de lo contencioso es la autoridad competente para conocer en única instancia de procesos iniciados en contra de decisiones emitidas por las cámaras de lo laboral. Es decir, de las sentencias que emita la Cámara Laboral. Es decir, según la jurisprudencia ahora de la sala, lo contencioso administrativo va a conocer de la sentencia de Cámara Laboral. Eso es lo que está diciendo acá. Por eso es que tenemos muchas dudas, muchas preguntas sobre este tema. Nos gustaría sus comentarios, ¿verdad? Porque nosotros no tenemos la verdad absoluta de nada. Son dudas que surgen y que han surgido en el gremio jurídico. Y sabe, Salvador, que todos estos problemas que nos van a surgir alrededor de esta resolución y de estas interpretaciones, si bien nos van a afectar como litigantes, como operadores jurídicos, como personas que estamos en el día a día, ¿verdad?, en todas estas instancias, no debemos olvidar que al final quien va a poder percibir en su viva carne todos estos problemas son las personas, son los ciudadanos. Son los empleados municipales, son las personas que van a tomar decisiones, son las personas que nos van a buscar para que les ayudemos en la solución de estos problemas. Entonces, Salvador, ¿cómo crees que el ciudadano común va a ser afectado por estas decisiones? Mira, Julio, el ciudadano, el administrado, como decimos en materia administrativa, debe ser el centro de la tutela judicial efectiva. Es decir, más allá de las teorizaciones, de los análisis jurídicos o metajurídicos, filosóficos que queramos darle, es el ser humano de carne y hueso. Es aquel ciudadano que está en la administración municipal, que ha sido despedido probablemente injustamente desde hace más de 2 años y no tiene respuesta del órgano judicial. Hay un conflicto de competencia no resuelto a la fecha. Hay un pronunciamiento de sala de lo constitucional, pero no hay un conflicto de competencia dirimido. Ahora, imaginémonos que la Corte se toma como válido este criterio. Entonces, tenemos un ciudadano que va a ir a los juzgados de lo laboral, luego a la Cámara de lo Laboral y posteriormente a la Sala de lo Contencioso Administrativo. En la vida real, los que litigamos en estas áreas, sabemos que esto no es cuestión de años, puede ser un lustro, ojalá que no sea una década, donde un ciudadano no va a saber cuál es su situación jurídica final hasta que haya una decisión de fondo. Esto realmente yo creo que amerita una revisión total, integral a la LCAM en la Asamblea Legislativa, que es el órgano competente para ello. Yo creo que ahí está la clave, porque bueno, definamos si esto es laboral, si es contencioso administrativo, definámoslo. El despido es un acto administrativo, es un acto administrativo. Nosotros podemos decir que se vaya a la sede contencioso administrativa exclusivamente o que se vaya a la laboral, pero que se defina. Y pensando en el ciudadano en un solo proceso, pero en no estar acumulando competencias que por más que teoricemos, el ciudadano de carne y hueso es que sufre. Ese es mi humilde comentario. Los demás colegas pueden estar o no de acuerdo con nosotros, pero tratamos de hacer un humilde aporte para que esto se discuta, ¿verdad? Que pensemos en el ciudadano como el centro de la tutela judicial efectiva. Exactamente. Justo esta resolución nos invita a hacer esas reflexiones, nos invita a profundizar en todos estos temas, nos ha regalado una gran cantidad de criterios para diferentes tipos de temas, no solo los que tienen que ver con los despidos en materia municipal, sino en otras diferentes áreas que atañen al derecho administrativo sancionador y general. De nuestra parte, les agradecemos el que hayan compartido este espacio, los invitamos a que le den like si están de acuerdo, si les ha gustado nuestra participación, si no, los invitamos también a que compartan sus opiniones. Esa es la gran riqueza que el derecho tiene, el que podamos compartir la diversidad de criterios que hay en la comunidad jurídica y de esa manera podamos ir construyendo un rico derecho administrativo. Así que con esto no nos queda más que recordarles, ejerzan con honor y fórmense con pasión. Y como siempre recordamos a Maquiavelo, ¿verdad? Una cosa es el ser y otra el deber ser. Gracias y bendiciones totales. Para servirles.